esta es mi iglesia local. De aquí salí y aquí me quedo. Sea bendito el Señor. Ustedes me han oído muchos años decir lo mismo, pero tengo que decirlo de esta experiencia que viví cuando nosotros estábamos en la Sociedad Bíblica, mi esposo y yo. Servimos muchos años en la Sociedad Bíblica Dominicana y una vez hicimos un evento, porque fue algo muy, muy bien coordinado y cubrió varias provincias, pero una concentración ahí en la Casa de la Biblia de damas. Y la invitación era específica para pastoras, esposas de pastores, porque hay esposas de pastores que no fungen como pastoras. ¿Se entiende eso? Amén. Contadoras, tesoreras, es decir, gente que ya tenían un puesto importante en cuanto a responsabilidad en la iglesia. Y líderes de la iglesia, pero damas. Bueno, se llenó ese salón y comenzó todas muy lindas, todas estábamos muy bonitas. Y vino la presentación. Gracias por estar aquí, las palabras protocolares, ¿verdad? Qué bueno que están, gracias por venir. Vamos ahora a presentarnos para que cada una sepa quiénes somos y esto. Muy bien, comenzó. Yo soy la pastora fulana de tal, de San Pedro de Macorís. Yo soy la pastora fulana que viene de Barahona. Yo soy la pastora, bien. Y todas se fueron presentando hasta que llegó el momento que una dijo, yo estoy aquí, yo soy la hermana fulana de tal y vine a representar a mi pastora. Mi ministerio es recoger los papelitos del piso que los hermanos tiran después del culto. Ojalá usted hubiera aplaudido. Así es. El ministerio de ella era, y lo dijo delante de todas esas damas, mujeres poderosas, como se dice ahora. A mí no me gusta que digan ni que mujeres poderosas. Pero ahí había mujeres de alto calibre, porque son mujeres de trabajo, que tienen rostro de leonas, así que entran a un sitio y le cogen miedo, porque se enfrentan, no hay diablo con cabeza que quede en pie, ¿verdad, pastor? Usted conoce esa expresión. Entonces, esa hermana, cuando se presentó, ella no se sintió ni nada, ni subestimada, ni nada. Ella dijo su ministerio, porque ese era su ministerio. Recoger los papelitos que los hermanos tiran en el piso, ella los recogía después del culto. Amén. Esa gente es necesaria. Aquí, ojalá el pastor hubiera llamado. Entonces, el grupo está para recoger los papelitos que los hermanos tiran y para sacar los papeles del baño. Así es. Aquí hubo un africano que ese era su ministerio y se despidió de aquí siendo pastor. Que su ministerio era sacar los papeles del baño. Él mismo lo cogió ese ministerio. Sea bendito el Señor. Así que si no te llamaron para acá adelante, tú estás ahí, Dios te ve, Dios te llama, te busca oficio y hay trabajo y hay oficio aquí para ti. Déjame decirte que en la iglesia nadie está sentado. El cuerpo de Cristo, el Señor dijo, mientras el día dure yo trabajo porque mi Padre trabaja. Y mientras el día dure la iglesia de Jesucristo, que eres tú y yo y somos nosotros, tiene trabajo. Por lo tanto, si no te llamaron ahí, apareciste en un grupo, preséntate del líder que te guste, de donde te guste trabajar, así sea recoger los papelitos del piso y dile, ponme a recoger los papelitos del piso, pero yo quiero trabajar. Y si hay una cosa que te van a poner a hacer es... Amén, amén, pastor, amén, amén. Porque eso es lo que nosotros somos. Un cuerpo de trabajo, un cuerpo sanador, un cuerpo de amor, un cuerpo que tiene una responsabilidad muy seria de ganarse a la República Dominicana para Jesucristo. Y es una responsabilidad muy seria, pero el Señor ha prometido, Él ha prometido estar con nosotros. Sea bendito el Señor. Así que lo que vamos a... He sentido... compartir este versículo y leer algunas notas que tengo aquí de un tema que el Señor puso en mi corazón que fuéramos. La lectura está en Primera de Pedro. Capítulo 2. Y los versículos del 4, y vamos a leer ese versículo porque dice ahí que somos piedras vivas. Del 4 en adelante. ¿Lo encontraron?
Amén. Gracias por tu palabra, Señor. Declaramos que esta palabra es vida, que esta palabra sirve de base para impartir, oh Señor, alguna administración a toda esta persona que fuera llamada al trabajo, pero sobre todo para que nos afiance en la tierra, mientras vivos estemos, a hacer lo que tú nos has llamado a hacer, y es ser testigos tuyos y llevar gloria a tu nombre. Muchas gracias por tu palabra. Esta palabra traerá bendición a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pedro, que anduvo y caminó con el Señor, lo conoció personalmente, lo tocó, lo palpó, fue uno de sus apóstoles. Dice el versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, que dice así: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, ese es Jesucristo. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ay. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. Versículo 9. Mas vosotros, el pueblo de Dios, estos somos nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ay, qué maravilla, qué privilegio, qué bendición, que nosotros antes éramos nada, absolutamente nada. Y Él nos vio y por su gran compasión y misericordia, un día te miró a ti, te llamó y te dijo, sígueme. Levante la mano a los que recibieron ese llamado. No a ser pastor y a ser líder, sino a ser salvo, a recibir perdón. Se debe levantar, todo el mundo debe levantar la mano. Todo el mundo, levante la mano todo aquel que, ahora sí, sí. Amén, amén, sea bendito el Señor. Entonces, tenemos por delante un año de trabajo completo y el equipo de líderes y obreros que el pastor ha llamado, a su vez ellos van a involucrar a todo el pueblo de Dios, a toda la iglesia, porque el trabajo es de todos, a fin de nosotros edificar un edificio para que dignamente nosotros sirvamos al Señor y Él solamente reciba la gloria. Es decir, que todos vamos a trabajar en este año para la gloria de Jesucristo. Quiero hablar, ya que hay por delante un año de trabajo, de propósito, plan y posición. Propósito, plan y posición. Porque ese versículo que está ahí, de Deuteronomio, ese es de Deuteronomio, ¿verdad? Ese que está ahí. Deuteronomio, yo no sé cuántas sílabas tiene, es larguísimo ese nombre. Está en la Biblia, es un libro de la Biblia. Y ese libro se llama El inicio, la reunión de las leyes. Y ese libro lo escribió Moisés. Ahí están todas las leyes que el Señor le dio a su pueblo y que Moisés se encargó de que fueran escritas y dejadas para que a la postrimería, como nosotros ahora, tengamos esa palabra que en este siglo, esa palabra de Deuteronomio, nos sirva a nosotros de punta de lanza para trabajar en este año. ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso! Pero es una palabra muy buena, muy dulce. Dice que te introduce en buena tierra, que comerás y te saciarás, y que el Señor te bendecirá y que estará contigo. Bueno, pues déjeme decirle que mientras ese pueblo de Israel tuvo ese camino que duró, ojalá alguien me diga cuántos años duró.
40 años. Moisés estuvo y sacó a ese pueblo porque fue criado para sacar al pueblo de Dios de 400 años de esclavitud en Egipto. Y en ese trayecto el Señor hablaba directamente, dice que cara a cara hablaba con Moisés y le decía, escribe, porque como son los planes de Dios, donde tú estás, déjame decirte, te guste o no tu trabajo, te guste o no el ambiente de tu casa, te guste o no tu vecindario, este barrio, quiero salir, déjame decirte que tú estás ahí por propósito de Dios. Y mientras tú estés ahí, tú tienes que ser luz en ese lugar. Porque para eso tú estás ahí. Y así es el Señor. Por lo tanto, Moisés, de nosotros sabemos la historia, fue el que escribió esto. Pero quiero iniciar este tema de una actividad, un programa, no fue una actividad, un programa que nosotros tuvimos en el año, creo que fue 2002, cuando se lanzó el libro de Rick Warren, Una vida con propósito. Una vida con propósito no era solamente, es un libro por uno de los pastores más respetados, más creíble, que todavía vive en los Estados Unidos, que escribió un libro y originalmente él lo escribió para su iglesia, pero fue tan importante lo que él escribió dirigido por el Señor, cosas sencillas, principios bíblicos, morales y espirituales y familiares, muy sencillos y entendibles. Y ese libro se llamó Vida con Propósito. Todavía ese libro se vende. Ese libro tuvo un boom de venta, una publicación tremenda. Y se publicó en ese tiempo en 137 idiomas. Miren el éxito y la magnitud de ese libro. Todavía usted lo puede encontrar y lo puede leer. Ahí él hace una pregunta que todo ser humano se hace: ¿para qué yo estoy aquí en la tierra? ¿Para qué yo estoy aquí en la tierra? Y de ahí, de ese punto, él partía. Entonces, todo su enseñanza, su tema de ese libro, es que hay 5 puntos o 5 motivos o 5 acciones o 5 propósitos que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. 5. Primero es adoración. El segundo, que tú tengas un compañerismo desinteresado. El otro es que tú tengas madurez espiritual, que tú tengas un ministerio, que tú pertenezcas a un ministerio, pero que también tengas una misión. Es decir, que visión y misión es parte de todo creyente. Y dentro de ese contexto, todos nosotros están los que recogen los papelitos, están los que hacen el café, se brinda café todavía, yo no sé, los que llevan los niños, los que suben la puerta. A nosotros nos abrieron la puerta que cuando Juan Carlos vino, dijo, ay, yo voy a buscar todavía a la pastora porque la vienen a recoger al carro y le guardan un estacionamiento y le cogen la cartera. Ay, pastora, la recojo todo. Bueno, porque hay uno que estaba asignado para eso, nos estaba esperando ahí. ¡Qué bueno! Porque esto es una iglesia de orden. Diga, mi iglesia es una iglesia de orden. Amén. Por lo tanto, llamó la atención en ese tiempo. Jorge y Rubén se involucraron directamente. Usted fue el que lo dirigió, pastor, ¿verdad? Ese programa. Se involucraron mucho y hasta fueron allá personalmente a esa iglesia. Porque la verdad es que fue un tiempo que trascendió, que llevó a la iglesia a un crecimiento. Todos crecimos. Y a un concepto y a una seguridad de lo que es la voluntad de Dios en nuestra vida, que fue un tiempo de bendición. Pues todavía eso sigue siendo. Él está ya mayor, tiene varias libras, tiene algunos, yo lo veo casi todos los domingos, él tiene su mensaje por televisión. Cuando aquí está en el culto, yo estoy viendo mi culto de mi iglesia. Y después que se termina, yo me comienzo a preparar para ir a la iglesia local allá, pero están varios pastores, entre los cuales David Jeremiah, están varios, entre los cuales está Rick Warren, con todos predicando por puntos y con todos sus conceptos ya adaptados a esta época. Porque la palabra de Dios siempre, 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 siempre es activa, poderosa y eficaz. Y se aplica para todo el mundo y para todo tiempo. Entonces, independientemente de su estatus social o de su preparación académica, de la condición de que tenga la familia,
Todo el mundo debe llegar a ese punto. ¿Y para qué yo estoy aquí en la tierra? Bueno, pues te voy a decir, tú no estás solamente para pintarte las uñas y cogerte rolo. Ni tú estás solamente aquí para comer plátano con huevo. Ni tú estás en la tierra para... No. Tú tienes un propósito poderoso. Tú tienes un propósito en Dios. Si tú eres abogado, si tú eres maestra, si tú eres lo que sea, el propósito de Dios es que tú estés ahí, pero que ahí tú tengas una luz que va a servir para esa persona que te está viendo todos los días y que quiere saber cuál es el propósito que Dios tiene para él. Y quien se lo va a decir eres tú. Quiere decir que todos estamos dentro de ese propósito de llegar ahí. Entonces, nosotros a veces como cristianos no nos ubicamos, pero yo lo que quería era el ministerio de niños y me pusieron entonces, no, si te pusieron ahí ellos saben por qué te pusieron así, así que dale gracias al Señor. Lo importante es que te llamaron ahí adelante y te dieron un cargo. Sea bendito el Señor para que sirvas al Señor. Y los demás que estamos ahí prometemos que vamos a obedecerle, ¿verdad que sí? Bueno. Así que la Biblia es la base para este concepto que Rick Warren enseñó hace tanto tiempo. Y es que así como Dios tiene un propósito y tiene un plan, y depende de nosotros la posición de nuestra, ese plan se va a llevar a cabo. Si tú no quieres, pues perdiste la oportunidad, querido, pero lo que Dios más tiene es gente que están dispuestos a hacer lo que Él quiere hacer, su voluntad. Se va a cumplir, se va a cumplir. Lo importante es que si Dios te llamó, es para que tú cumplas el propósito de Dios y el plan que Él tiene, que se lo revelará al pastor, y el plan que Dios tiene para tu vida. Y depende de ti que sea un éxito de tu posición en la voluntad de Dios. Por lo tanto, si nosotros queremos ver el éxito y el desarrollo de todo, como de ser llamado, como dice el apóstol Pedro, oiga, qué elegante, mas vosotros sois pueblo adquirido, nación santa. Qué maravilla, qué elegancia, cuánta belleza. Pero no vamos a estar en esa nube. Tenemos que bajar y caminar en el barrio y en el evangelismo, y en fin. Pero sabiendo que nosotros somos pueblo adquirido por Dios, sabiendo que nosotros somos nación santa, que nosotros no podemos estar mezclando ni ensuciándonos con el pecado, porque Dios te sacó de ahí, te sacó para que tú seas una nación santa y brille donde quiera que tú estés. Sea bendito el Señor. Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Nada en esta vida a un creyente le sucede por la casualidad, ni por la... ¡Ay, mira qué coincidencia! No, plan de Dios. Ay, hombre, propósito de Dios. Ay, no me llamaron. Bueno, pues propósito de Dios, sométete, porque no te llamaron. Porque no te llamaron, por algo no te llamaron. Entonces, nada sucede por casualidad, sino todo tiene un propósito de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos asegurarnos de que estamos buscando cumplir su propósito específico para nuestra vida. Y esto es esencial porque de ahí depende una vida de comunión y de intimidad con Dios. Siempre en la iglesia, pero sobre todo delante de Dios, están los rebeldes, los malcriados, los que se oponen a todo y se quejan de todo y hasta delante de Dios. Como quiera Dios lo ama. Lo único que llega un momento que Dios le da por ahí. Se usaba antes de decir Dios le da por ahí y le viene un quebrantamiento. ¿Y por qué a mí? Bueno, por eso, porque tú no querías someterte a la voluntad de Dios. Pero hay un propósito. Yo veo mucha gente seria. Ojalá Dios me dé otra palabra, pastor, y logre sacar una sonrisa. Pero yo estoy hablando lo que Dios me dijo que dijera. Sea bendito el Señor. Así que, donde muchas veces las cosas como que se complican, que estamos acostumbrados a hacer. Mire, desde ese teléfono, yo no lo uso así, pero de ese teléfono se hace todo. Se paga todo. Usted habla con del otro lado del mundo. Y como está mandando gente ya al espacio, desde ahí se hablan y saludan y qué sé yo, qué sé cuándo. Todo el hombre lo resuelve a través de un teléfono. Bueno, pues la iglesia necesariamente no va a trabajar así siempre. La iglesia necesita manos físicas, ojos físicos, labios físicos, brazos que abracen, manos que barran, gente que prediquen, gente que se enfrente a un endemoniado, los que cuiden la puerta. Ya una vez vino un hombre ahí que dijo, yo voy a mirar y me van a matar, pastor. El pobre tenía
un bichón adentro que hubo que sacarlo, pero ahí hay guardianes. Yo veo un hombre pastor ahí, un muchacho alto que yo dije, wow, sirve para Ujier, para ponerlo allá adelante en la puerta. Yo no lo veo, pero... Se llama Andy y trabaja eso, qué bueno. Sí, sea bendito el Señor. Entonces, a veces que no encontramos esa comodidad que nosotros esperábamos en el cuerpo de Cristo, pero tenemos que saber que hay un plan en Dios, pero para eso, para tú llegar y de conocer y descubrir y entrar dentro del plan de Dios, tiene que haber un proceso. Y ninguno de los procesos son de ahora para ahora. Ponen el microondas, 2 minutos, ahí tú tienes un burrito hecho. No. El proceso de Dios es lento, doloroso, exacto, fuerte, requiere que tú des de ti el 100%, pero funciona. Pero el proceso es necesario. Voy a mencionar 3 jóvenes, 4, que tuvieron que pasar por ese proceso, pero que fueron exitosos y el Señor los ayudó. Son ejemplos que tiene la Biblia. Dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y por la consolación de la Escritura nosotros tengamos esperanza. Por lo tanto, la palabra de Dios, el Señor da plan, el tablazo, tú vas a hacer esto, pero entonces la misma palabra nos consuela, como ese salmo que leyó la joven cuando comenzamos, un salmo, ay, que nos refrescó. La palabra que decía esta joven que cantaba aquí, que sanó a todo el que estábamos aquí con esas palabras inspiradas de adoración. Así es que Dios trabaja, a fin de que tú salgas de aquí liviano, que tus cargas se fueron. Dime, mis cargas se fueron. Dios quiere que tú salgas de aquí sano. Entonces, estos 3 jóvenes que vamos a mirar brevemente, fueron usados por Dios, llamados por Dios con un propósito, porque Dios tenía un plan para ellos. Tenían ellos que tomar una posición que dependía de ellos y entonces lograr lo que Dios quería hacer a través de ellos. El primero fue Moisés, el que escribió uno de los libros, escribió el Pentateuco, los 5 libros del Antiguo Testamento, que se llama Pentateuco, los 5 libros, ¿verdad, Pastor David? Amén. Entre los cuales está Deuteronomio. ¿Y quién fue este Moisés? Bueno, Moisés, ustedes saben que rescatado del agua, su mamá, Faraón, estaban en Egipto, ellos estaban esclavos en Egipto. Todos saben la historia de Moisés. Levántame la mano si la saben bien. Todos saben la historia de Moisés. Por asunto que Dios tenía un plan con ese niño que estaba ahí, el Faraón mandó a que todos los niños fueran matados. Su mamá los salvó, los puso en una canasta, los tiró en el río. Y asombrosamente, Moisés volvió, aunque fue criado como hijo de la hija de Faraón, era un príncipe. Conociendo la ciencia de Egipto en ese tiempo, era muy avanzada. El pensamiento de Egipto, que era muy avanzado, fue criado en palacio, era un príncipe, aspirante o dispuesto para llegar y preparado, enseñado para llegar a ser faraón. Sin embargo, el propósito y el plan que Dios tenía para Moisés era muy diferente a cómo él fue criado. Pero fue criado ahí porque Dios tenía un plan con ese bebé. Y se cumplió. Entonces, eso fue lo que sucedió con Moisés. Por la historia que todos conocemos, ese príncipe que fue criado en el palacio, hijo de la hija de Faraón, del Faraón de Egipto, tuvo que salir de ahí y se pasó muchísimos años en el desierto. Y su oficio, después de ser un príncipe, era pastor de ovejas. Y todo lo que él veía era desierto y tierra seca. Y se pasó ahí parte de los mejores años de su juventud, hasta que, mira, hay un hasta que tuvo un encuentro con Dios. Dios tiene un hasta que tú tengas un encuentro con Dios. Tu carácter, y esto estoy hablando a las mujeres, hay un hasta que Dios diga, ya tú no vas a ser más así. Dios quiere que tú seas mansa, estoy hablando de una mujer aquí. Dios quiere que tú seas mansa. Hasta que Dios quiera, bueno, pues te lo digo hoy, Dios quiere que tú seas mansa, sea bendito el Señor. Entonces, fue llamado para liberar
a su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que estaba esclavo todos esos tiempos, pero ellos tenían muchos años clamando a un Dios poderoso que los sacara de ahí. Y el Señor eligió a ese príncipe que ya había sido olvidado y fue mandado a borrar, que todos los nombres de Moisés fuera borrado de todos los libros de la historia del pueblo de Egipto, fuera borrado. Y en esa situación fue que tuvo un encuentro con Dios, en el cual Dios lo preparó para que sacara a su pueblo. Plan y propósito de Dios. Cuando el propósito es divino, el plan es perfecto. Es perfecto. Pero el proceso es necesario. Porque Dios nos llama, pero hay cosas que tiene que quitar. Y tiene que poner en nosotros. Lo importante es que nosotros tengamos la disposición de que se haga y se realice, porque si no estamos dispuestos, Dios va a buscar a otro, que hay gente que está parada esperando que sean llamados. Sea bendito el Señor. Yo espero tener como una palabrita mejor, a ver si se me ríen un chin, pero bueno, ya no lo voy a decir más. Es decir, que cuando el propósito de Dios es perfecto, y ya nosotros sabemos lo que sucedió con Moisés. Pasó mucho trabajo, fue que sacó a ese pueblo, caminó por él, le renunció varias veces al Señor, renuncio, dejo esto. Y había momentos en que Dios le decía, el ángel mío irá contigo, pero Dios no estaba ahí. Había veces que dice que Dios no iba con él. El ángel de Jehová, o sea, con espada batiente iba con ese pueblo, porque ese era su pueblo, pero había veces que Dios se cansaba de la queja de Moisés. Pero llegó un punto en que Dios ya le buscó el descanso a Moisés y se cumplió el propósito de Dios, pero para eso tuvo Moisés que pasar por ese proceso que fue lento, duro, doloroso, y él tuvo que renunciar a muchas cosas. Si Dios te está hablando, comienza a rendir tu corazón y dile, Señor, el proceso que estoy pasando, de la condición que es, yo quiero pasarlo y ser aprobado. Y el Señor quiere que tú seas aprobado. Sea bendito el Señor. Y el otro joven que aparece en la Biblia se llamó Daniel. Daniel es un buen ejemplo del mismo propósito de Dios. Este joven junto con otros, ¿cuántos conocen a Daniel? La historia de Daniel, para saber, muy poco, pero bueno. Daniel junto con otros jóvenes de la sociedad, de cultura, del pueblo de Israel, fueron llevados cautivos a Babilonia, y por la sapiencia que tenían esos jóvenes, cayeron en el palacio del rey, cayeron en el palacio. Y ahí en el palacio, comiendo la comida que ponían el rey, dijo, yo no puedo comer esa comida. No tiene que comértela, yo ponme a prueba, pero bueno, todos conocemos la historia. Y Daniel se dispuso a pasar por ese proceso de negarse a perder su identidad de judío, que se le olvidara su idioma hebreo y aprendiera todas las artes de Babilonia, que era muy avanzada también. Quisieron casarlo con una de su parte, pero de toda manera Dios usó a ese joven que estaba ahí y escribió uno de los libros que habla de lo que viene en el futuro. Y hay una serie de enseñanzas para nosotros dentro del libro de Daniel, ese profeta, pero fue necesario él pasar por la traición, por ser encarcelado, de tener muchos problemas, pero una de las cosas que Daniel tuvo fue que tenía mucha sabiduría y tenía un don específico. ¿Sabes? Tú tienes un don que Dios quiere usar. Daniel tenía en ese tiempo un don que era interpretar sueños y le llegó su momento. Hay un momento de Dios para usarte, que te va a sacar de la simpleza de la vida, aunque tú seas abogado, aunque seas médico. Pero hay un propósito de Dios que te va a sacar de esa línea de profesional y te va a dar una esencia, un propósito en Dios para su iglesia, para su obra, para su ministerio. Hay un momento en que Dios lo hace. Entonces, Daniel le pasó eso,
que todos conocen la historia, tuvo un sueño el rey y se atribuló por ese sueño. Y bueno, hay un joven que interpreta sueños, mándenlo a buscar. Yo estoy diciendo así a grandes rasgos. Él interpretó el sueño y le cambió el estatus a Daniel, pero fue usado de una manera poderosa. Pero Daniel pasó su proceso, que fue muy doloroso, muy lento, y vivió lo que Dios quería hacer para él, siguiendo el plan de Dios. Cuando el propósito de Dios es divino, es bueno, el plan es perfecto, y lo importante es que nosotros pasemos el proceso, que nosotros lo pasemos. Se cumplió el plan de Dios en Daniel, se cumplió. Mucho trabajo pasó, pero se cumplió. Hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos, y es posicionarnos de tal manera en la visión que se te da para que tú desarrolles tu ministerio. Y tú sepas, esto es lo que me toca hacer, y disponga todo tu ser, espíritu, alma, vida y cuerpo, conocimiento, talento, recursos, todo, y dar lo que tú tienes para que tengas éxito y seas aplaudido por Dios. Y no es, el aplauso de Dios no va a venir aquí en la tierra, es de allá. Porque hubo uno que vino a esta tierra con un propósito, con un plan de Dios. Vino dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero pasó su proceso. Y el proceso fue tan doloroso que murió clavado en la cruz, molido por nuestros pecados, traspasado por nuestras transgresiones, de tal manera que no fue conocido en él su parecido. Pero cuando murió ahí en esa cruz, ¿qué fue lo último que dijo? Consumado es, porque pasó el proceso de Dios que fue doloroso hasta la muerte. Por lo tanto, si hay una cosa que el Señor no nos va a llevar hasta ahí, tranquilo, no nos va a llevar hasta ahí, porque hubo uno que lo hizo y fue suficiente para todos, de tal manera que lo hagamos tranquilos y contentos, felices, porque para eso vino el Espíritu Santo, para consolarnos y para decirnos, tú puedes, you can do it, tú puedes, you can do it, do it, hazlo, tira para adelante que Él está contigo. Sí, eso es lo que hace Dios, porque Jesucristo pagó por nosotros. Así que son ejemplos que son poderosos para nosotros, poderosos. José es el otro ejemplo. Todos conocemos la historia de José, un hijo amado de su padre. Su papá tuvo varios hijos, pero José era el más pequeño. Y por ser el más pequeño, dicen que los más pequeños son los más queridos, pero bueno, su papá lo quería y lo quería tener siempre cerca de él. Sus hermanos no estaban de acuerdo. Mire ese bendito muchacho, ¿conocen a José? ¿Conocen el plan de José? Bueno, ok, ya saben lo que pasó con José. Entonces, sabemos la situación terrible. José fue vendido como esclavo, lo compró una persona, vivió su vida como esclavo, pero sucede que la persona que lo compró era un funcionario de ese rey de donde pertenecía esa persona, y le dio la oportunidad de conocer leyes, reglas, funcionarios y todo eso, pero tuvo que pasar el proceso, que fue que también cayó preso. Así en grandes rasgos. Es decir, que fue muy doloroso. Para José fue muy difícil el caer en la casa de Potifar y llegar a un nivel de conocer a las autoridades. Conoció lo que era la política, tenía contacto con grandes personajes, funcionarios del gobierno, aprendió a hacer negocios, a ser buen administrador, pero también estuvo con los de abajo porque lo metieron preso. Y no es fácil. Que Dios libre y guarde nuestra familia. Si hay alguna familia que tiene un preso, oramos para que Dios ahí lo convierta y salga de ahí con un corazón convertido, porque caer preso es lo más terrible que le puede pasar a un individuo y a una familia. La familia que tiene un preso en una casa es una familia que necesita consolación y sanidad, porque es terrible. Pero ahí se conocen muchas cosas, y José tuvo la oportunidad de conocer el nivel más alto, pero también los niveles más bajos que puede tener un hombre, que es caer en la cárcel. Así que todo esto fue propósito de Dios,
y fue posicionado él de tal manera que pudo enfrentar y salir de ahí vivo, aprobado por Dios y dispuesto y preparado para cumplir para lo que Dios lo había llamado. Así que a través de estos 3 jóvenes y de estos 3 ejemplos que son muy conocidos de nosotros, quizás Dios nos está hablando a nosotros de una forma muy específica y es lo que Él desea que nosotros entendamos. Porque yo estoy hablando de ministerio, pero a lo mejor tu posición es en tu casa o en tu familia o con tus hermanos, porque siempre hay un tío sin vergüenza o un suegro o un abuelo. Y no es que tú sigas diciendo es sinvergüenza, no. Tú no puedes decirle a tu tío, a tu hermano, a tu abuelo. Lo tuyo es, el propósito de Dios es que esa persona cambie a través de tu testimonio en su vida. Así que yo no estoy hablando solamente de tu posición en la sociedad, sino dentro de tu casa. A lo mejor es tu mujer, a lo mejor es tu marido, hermana. Pero hay cambios que Dios quiere hacer porque hay un propósito glorioso de Dios en tu vida y Él lo quiere cumplir dependiendo de tu posición hasta que se cumpla la voluntad de Dios. Y asimismo hay también para nosotros desarrollar dentro de la iglesia, en algún área ministerial como hemos hablado. Esto no quiere decir que que lo pongan en nivel de liderazgo, usted tenga que adquirir esa posición y darle orden a todo el mundo. No. Siervo. Allá abajo, como decía yo antes, allá abajo. De alfombra. Yo dije un día hay que crear un ministerio de alfombra para que todo el mundo, el pastor trabajó un tiempo con la pastora y era a 300. Lo primero que yo decía, mi velocidad es a 250 y a 300. Y Jorge aprendió a caminar conmigo a 300. Pero fue obediente. Sea bendito el Señor. El Señor lo probó y fue aprobado. Por lo tanto, no importa el área ministerial o la situación en tu casa o la relación en tu negocio o en tu propio negocio, que si no está yendo bien, a lo mejor hay algo que tú tienes que cambiar. A lo mejor hay algo que tú tienes que adoptar o adaptar. Por lo tanto, es el Señor que en este tiempo nos está mandando a eso. Dios quiere que tú estés dispuesto a aceptar lo que Él tiene para ti, pero es necesario que haya un plan establecido en tu vida para que puedas cumplirlo de acuerdo al propósito de Dios. Tú puedes tener planes muy buenos para tu vida y tu familia, pero trata de descubrir cuál es el propósito de Dios para que tengas éxito, para que te vaya bien, para que entres a esa tierra prometida, a esa tierra buena, para que Dios esté contigo aprobado y todo lo que tú necesites. Yo soy testigo y yo soy fruto de la benevolencia de Dios y de la fidelidad de Dios en esa promesa. Que nunca nos faltó a nosotros lo esencial. Siempre Dios ha provisto. Hemos pasado por terreno, por desierto, por río seco, comiendo hojas secas, pero Dios ha estado con nosotros. Dios ha estado con nosotros. Déjame decirte que todo no va a ser pan y mantequilla, todo no va a ser limonada con azúcar. Tú te vas a tener que comer casabe seco porque ni siquiera hay azúcar para endulzar café. Pero Dios te ayuda, Dios te fortalece. Dios es fiel, Dios no falla. Así que recuerda siempre que hay un propósito en Dios. Dios tiene un plan perfecto donde el proceso es necesario. Yo, dentro de esta libreta que tiene un tiempo, encontré, y con esto cierro, algo que el Señor me dijo que escribiera y se declaró un día aquí, un día de asamblea en el 2009. Y yo lo voy a leer. Si tú quieres decir amén en la medida que yo esté leyendo, tú lo puedes leer. Pastor, ¿en qué año fue que nosotros lo ordenamos a usted? 2005. En el 2005. Bueno, pues creo que fue en el 2009 que esto, porque yo no le puse fecha. Pero hubo un tiempo de asamblea y vino como en todas las asambleas, antes de que llegue la asamblea, hay un tiempo de oración, de ayuno, de clamor, de búsqueda de Dios, de vigilia, de estar orando aquí, de grupos de oración que vienen, porque es una batalla espiritual fuerte que hay. Y en ese tiempo, aquí el Señor me puso y me dijo que lo escribiera para traerle los motivos de oración. Y yo lo voy a leer, con esto cierro. Orar por cobertura especial sobre el país con autoridad de que la iglesia dirija y aconseje al que gobierna la nación.
Declarar que la voz de Dios se oirá en los estamentos más altos de poder. Y será la voz de la iglesia y de sus líderes y jóvenes los que van a llegar a ese nivel. Amén. Hablamos que las voces de influencia en los estamentos de poder, de comunicación, de legislación, de educación, será la influencia de la iglesia y no la voz del narcotráfico, ni de la homosexualidad, ni de los liberales. Declaramos jóvenes limpios, limpios de mentes, de corazón, sanos sin vicio de alcohol ni de drogas, de prostitución, de homosexualidad y de pornografía. Jóvenes limpios de todo esto. Declaramos la estabilización de la economía de nuestro país y beneficios para la iglesia. Amén, amén. Sea bendito el Señor. Declaramos una iglesia sin prejuicios, sin chisme, sin competencia entre los líderes y pastores mansos, suaves, ancianos sanadores y supervisores efectivos. Alabado sea el Señor. Declaramos el debilitamiento de las religiones que traen influencia negativa sobre las familias y sobre los jóvenes en nuestro país, como es el espiritismo, los brujos, los paganos, y ahora yo añadí, y los influencers perversos. ¿Influencers qué se dice? Influencers perversos. Joven, tú no puedes oír todo lo que un influencer diga. Tú no te tienes que poner seno o esto porque la influencer tuya se lo pone. Joven, muchachita de aquí, tú no te puedes dejar manosear tus senos ni tu cuerpo por un desgraciado. Dios quiere que tú te mantengas pura y limpia y que tu cuerpo sea tocado por el que va a ser tu marido. Dios quiere que la iglesia entregue a sus muchachas vírgenes. No te dejes llevar por lo que dicen las redes sociales. Yo no lo veo mucho eso porque, imagínense. Es decir, que Dios quiere que la iglesia esté libre de esa influencia maldita y destructiva que está dañando a nuestros jóvenes. Lo que el Señor quiere es que tú tengas la enseñanza y la dirección de esos pastores jóvenes que están aquí, que son profesionales, que crecieron y subieron en esta iglesia, pónganse de pie los pastores de jóvenes, ahí está, pastores de jóvenes, ahí está pastor y la pastora Juve, que Dios los bendiga. Gracias por el trabajo que ustedes están haciendo. Ustedes desde niños conocen al Señor y lo aman, pero ustedes están conociendo y conocerán jóvenes, Rubén, que están sometidos a pruebas terribles, a presiones, ¿verdad, Yamera? A presiones terribles del mundo, a tentaciones perversas, que van a venir con vicios de todo tipo, pero ustedes están preparados para sanarlos, para desatarlos, para limpiarlos, para conducirlos, a fin de que sean muchachos útiles para Dios. Eso es un privilegio y una bendición que Dios le ha dado y los ha preparado hasta ahora para este tiempo. Nosotros prometemos, y que la iglesia levante la mano, prometemos que vamos a orar por ustedes, que los vamos a apoyar, que los vamos a querer, que nuestros muchachos los van a obedecer, que ustedes no son el futuro, la iglesia de los jóvenes no son el futuro, sino el tiempo de ahora, que ustedes van a estar preparando muchachos para ahora, que van a entrar en las altas instancias de la gobernación, de la economía, de la legislatura, de los fashion, de lo que dirigen en moda y todo eso, pero ustedes van a ser padres espirituales para ellos, y declaramos que serán muchachos santos, que van a entregar muchachos puros a la sociedad, y que de los jóvenes van a salir ministros como ellos. ¡Aleluya! ¡Ey! ¡Santo! Ya termino, pastor, con esto. Así que eso es lo que nosotros declaramos: el debilitamiento de las religiones en la familia, no solamente en los jóvenes. Y ahora venimos y oramos, venimos contra todo espíritu de violencia que se apodera
de la República Dominicana. Eso es terrible, oír cómo están las pandillas. Hay barrios que están cerrados porque no se atreven a salir. Declaramos que eso se acaba, que se destruye, que eso es lo que el diablo quiere. El destructor quiere eso, pero el poder de la oración y la influencia de la iglesia, de sus líderes, va a influir en los jóvenes de los barrios a fin de que esta sociedad a nivel barrial sea cambiada, sanada y empoderada en Jesucristo. Aleluya. Se disipa por el poder de Dios la atmósfera de los carteles de la droga que hay aquí en nuestro país. Que nada ni nadie, ningún infierno, ningún diablo poderoso va a combatir el poder y la influencia de la iglesia en los pueblos. Por eso en esta hora los jóvenes, los líderes de los ministerios, levanten la mano, líderes de ministerio, no importa, asistente, lo que sea, los adoradores, levanten la mano, reciben un poder, una unción especial para que ministren vida y no muerte, para que ministren pureza y no perversión. El Señor les va a dar una gracia que va a ser usada en el momento que ustedes tengan que abrir la boca. Sean fieles al Señor, manténganse puros, manténganse libres, y a través de ustedes, óiganlo bien, se van a derribar potestades fuertes, potestades de la autoridad del infierno, a través de la influencia sanadora del ministerio de jóvenes y de sus pastores. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Señor, porque yo creo en el poder de la iglesia. Y la iglesia se mueve como un carro sobre las ruedas que son los ministerios. Y el pastor, su esposa, es la punta de lanza, el que tiene la espada, pero él está respaldado por un ministerio de oración, por unos ancianos que lo cubren, que lo protegen, por hombres y mujeres que dicen: sí, pastor, se acabó cualquier crítica, cualquier indisposición, se acabó. Dios quiere que tú seas manso y te sometas, que ames el ministerio, que ames al Señor y que hagas la obra para la gloria de Jesucristo y para la exaltación del nombre del Señor en su iglesia. En el nombre de Jesús, diga: en el nombre de Jesús. Nación santa, pueblo santo, adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Dios le bendiga.